Para el cumpleaños de mi mamá, le regalé un Lexus usado, pero ella puso los ojos en blanco. ¿Ni siquiera pudiste permitirte uno nuevo? Mi tía susurró, patético. Asentí, tomé las llaves y me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, mi teléfono explotaba. Decenas de llamadas perdidas, rogándome que lo deshiciera. Pasé 9 meses ahorrando para ello. Recorté todos los gastos innecesarios, sin vacaciones, sin compras compulsivas, sin salir a cenar. Incluso rechacé un viaje a México con un chico que realmente me gustaba, porque no podía permitirme perder una semana de turnos. Estaba haciendo turnos dobles como auxiliar de enfermería, y trabajando los fines de semana en un bar, solo para que esto sucediera. El plan era simple, conseguirle a mi mamá un SUV Lexus usado para su cumpleaños. La mujer había estado conduciendo el mismo Honda destartalado desde que yo estaba en la escuela secundaria, y pensé que esto sería algo bueno, algo por lo que finalmente podría estar orgullosa de mí. Mi mamá siempre tuvo una forma de recordarme lo que no era. No tenía tanto éxito como mi prima Rachel, que se casó con un cirujano plástico. No era tan arreglada como mi hermana Daniele, que tenía 3 hijos y una cocina perfecta de Pinterest. Yo era solo Emily, todavía alquilando, todavía soltera, todavía llevando ensalada de patatas comprada en la tienda Acción de Gracias. Pero este año iba a ser diferente. Iba a entrar en su entrada, entregarle esas llaves y ver su cara iluminarse. Imaginé que lloraría, tal vez me abrazaría, no por mucho tiempo porque odia las emociones pegajosas, pero lo suficiente para decir gracias. Eso habría sido suficiente. Hice detallar el coche, asientos de cuero, conducción suave. El concesionario incluso incluyó un nuevo sistema de sonido. No era nuevo, pero lo parecía. Lo sentía. Y para alguien como yo, que había pasado años recortando cupones y fingiendo que le gustaban los fideos ramen, era la cosa más cara que había comprado, aparte de mis préstamos estudiantiles. La fiesta de cumpleaños estaba en pleno apogeo cuando llegué. Globos atados al buzón, mesas plegables llenas de bandejas de Costco. Mi mamá estaba en el patio trasero con el resto de la familia. La llamé al frente y le dije que tenía algo que mostrarle. Se acercó lentamente, con una copa de vino en la mano, masticando un aperitivo en un palillo. Miró el Lexus como si esperara que alguien más saliera de detrás, luego me miró. Le dije que era suyo. Bajó la vista hacia el emblema, luego volvió a mirarme. ¿Ni siquiera pudiste permitirte uno nuevo? Lo dijo sin rodeos, ni siquiera sarcásticamente. Solo decepcionada, como si le hubiera entregado una cazuela quemada. Detrás de ella, mi tía Beverly, quien una vez me dijo que mi voz era demasiado quejumbrosa para un discurso de boda, se inclinó y murmuró, patético. Ni siquiera intentó susurrar. Me quedé allí, extendiendo las llaves. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Un par de primos intercambiaron miradas. Asentí, no dije nada, pasé junto a mi mamá, me subí al Lexus y me fui. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. A la mañana siguiente, tenía 19 llamadas perdidas, luego 27, luego 34. Mi teléfono era una máquina tragaperras de arrepentimientos. Mensajes de texto de la familia. Mensajes de voz de mi papá. Un mensaje de grupo de mi prima diciendo que había tenido una semana difícil. Que había sido simplemente tomada por sorpresa. Alguien, creo que mi tía, escribió, la avergonzaste. Luego llegó una foto en el chat de grupo familiar, mi mamá, sentada en el porche, sosteniendo la caja de regalo que originalmente había contenido las llaves del Lexus, vacía ahora, mirando a la calle como si alguien hubiera muerto. Luego llamó mi papá. Rara vez llama, especialmente no antes del mediodía. No respondí. Luego apareció, golpeando mi puerta como si el edificio estuviera en llamas. Casi no abrí, pero la curiosidad ganó. Dijo que tenía que devolver el coche, que ella no estaba siendo ella misma, que no se dio cuenta de lo que decía. Que lo quería ahora. Le pregunté qué había cambiado. Dijo, porque tu tío se ofreció a comprártelo, y ella se descontroló. Dijo que era suyo. Empezó a gritar en medio de la cena. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella tampoco quería que yo tuviera el coche. Si ella no podía tenerlo, nadie podía. No dije nada.
solo cerré la puerta. Lo que sucedió después no fue lo que nadie esperaba. Pasaron 2 días. No devolví las llamadas. No respondí a los mensajes de texto rogándome que reconsiderara. No abrí la puerta cuando alguien llamó, incluso cuando pude ver el coche de mi mamá aparcado fuera del edificio durante 1 hora entera. Había silencio en mi apartamento, excepto por el zumbido del frigorífico y el constante zumbido de mi teléfono vibrando sobre el mostrador. Dejé que todo sonara. Luego apareció una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, un sobre real deslizado bajo mi puerta con mi nombre escrito en una cursiva temblorosa. Sin remitente, pero sabía que era de ella. Dentro había una disculpa a medias, 2 párrafos cortos. Dijo que no quiso decir lo que dijo, que estaba simplemente abrumada, que Beverly había estado sembrando negatividad, lo que sea que eso signifique. Terminó con: el Lexus me ayudaría mucho con los recados. Sabes, todavía tienes la llave de repuesto, ¿verdad? Eso fue todo. Ningún reconocimiento de lo duro que había trabajado para permitírmelo. Ningún gracias. Ningún siento haberte humillado delante de toda la familia. Solo recados. Metí la carta en un cajón lleno de trastos que no había mirado en más de 1 año. 1 semana después, mi prima Abby me envió un mensaje sobre la cena de cumpleaños de la abuela. Dijo que era el sábado por la noche y que se le esperaba que estuviera allí. Añadió: no hagas otra escena como en la fiesta de mamá. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi visión se nubló. Esa noche, reservé una cita con un terapeuta, la primera en años. No le dije nada a nadie. Solo necesitaba escuchar una voz que no intentara culparme para que regalara algo. Llegó el sábado. No conduje el Lexus. Tomé el autobús, me puse unos vaqueros sencillos y una sudadera vieja. 2 horas, 3 transbordos y una caminata de 20 minutos después, llegué justo cuando todos estaban a mitad del plato principal. En el momento en que entré en el comedor, todas las cabezas se giraron. Ni una sola persona me saludó. Mi mamá me miró de arriba abajo y levantó su copa. Mirad quién finalmente ha decidido mostrar su cara. Supongo que ha dejado de hacer pucheros. Alguien se rió entre dientes. La tía Beverly tosió en su servilleta como si todo fuera divertidísimo. No dije una palabra, solo tomé un asiento vacío en el extremo de la mesa, junto al tío Ray. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y me deslizó un plato. La sala siguió sin mí. Bromas. Charla trivial. Más bromas. Luego mi mamá empezó de nuevo, esta vez más fuerte. Contó una historia sobre cómo una vez lloré en la escuela secundaria cuando no entré en el cuadro de honor. Dijo que siempre había sido demasiado sensible. Dijo que solía preocuparse de que nunca sobreviviría en el mundo real. Luego me miró directamente y dijo: ¿y ahora cree que un coche usado compensa todo eso? Un silencio siguió, se alargó demasiado. Entonces el tío Ray dejó su tenedor. Dijo: «¿Qué bajo? Ya basta, Floretta». Ella se rió, intentó quitarle importancia, dijo que solo estaba bromeando. Él la miró de nuevo y dijo: «Has hecho de la vida de esta chica un infierno durante años, y todos lo hemos visto pasar. Se acabó el fingir que es una broma. La humillas. Te burlas de ella. Y cuando te da algo que no mereces, lo tratas como basura. Se acabó». La sala se quedó helada. No levanté la vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la mesa podría temblar. Continuó: «Estás fuera del negocio, Loretta. No más cheques. No más acceso. No puedes actuar como una reina y luego llorar como una víctima. Ya has hecho suficiente». Ella dijo algo, no pude oír qué. Pero no importaba. Ya nadie estaba de su lado. Por primera vez, vi su rostro sin esa dureza. Sin armadura, solo silencio. El tío Ray se volvió hacia mí y dijo: «Quédate con ese coche. No lo devuelvas. Nunca». Luego se levantó y se fue. Algunos otros lo siguieron. La sala se vació rápidamente. Mi mamá se quedó congelada en la mesa. Pasé junto a ella al salir. Ni siquiera levantó la vista.
Fue la primera vez que la vi completamente sola. No físicamente, sino de la manera que realmente importa. Y no me sentí mal. Después de esa cena, todo se volvió extrañamente silencioso. Sin mensajes de texto, sin viajes de culpabilidad disfrazados de versículos bíblicos. Sin visitas sorpresa, solo un silencio extraño e inmóvil. El tipo que se siente menos como paz y más como la calma antes de algo oscuro. Al principio, pensé que tal vez habían terminado conmigo. Que tal vez finalmente me habían echado del círculo familiar. Y no puedo mentir, una parte de mí esperaba que fuera cierto. Pero otra parte de mí seguía revisando mi teléfono cada pocas horas, esperando el próximo incendio que apagar. En cambio, se mantuvo en silencio. Seguí yendo a terapia. Todos los martes a las 6, Jenny, mi terapeuta, era tranquila de una manera que te hacía sentir que podías respirar. Le conté todo, el cumpleaños, el Lexus, la cena, los años de ser la decepción, la chica que nunca encajaba del todo. Escuchó, no interrumpió. Luego, una noche, dijo algo extraño. ¿Le has gritado alguna vez? Parpadeé. Quiero decir, realmente gritado. Déjate estar tan enfadada como estás. Dije que no de nuevo, que no me habían criado así. En mi casa, la ira no se expresaba, se convertía en un arma más tarde, después de unas copas de vino y delante de una multitud. Dijo algo en lo que todavía pienso. Has estado tragándote tu voz durante tanto tiempo, que ni siquiera sabes cómo suena a todo volumen. Al principio, lo descarté. Gritarle a mi madre. A ella le encantaría. Lo retorcería en alguna prueba de que yo era inestable, o dramática, o ingrata. Todos los golpes habituales. Pero la idea no se fue. Así que, una semana después, conduje el Lexus hasta su casa. No la avisé. No llamé. Simplemente aparecí. Los mismos gnomos de jardín, el mismo ángel de jardín desconchado. Abrió la puerta en bata, y en el segundo en que me vio, su boca se apretó. Dijo, si estás aquí por el coche. Le dije que se detuviera. Pasé junto a ella antes de que pudiera decir otra palabra, directamente al salón. El sofá todavía tenía los cojines que le regalé 5 navidades atrás, los que llamó de aspecto barato delante de todo el mundo. Curioso cómo los había conservado. Me siguió, preguntándome si estaba bien, pero no porque le importara. Era la forma en que la gente pregunta si alguien más está bien, solo para asegurarse de que no están a punto de pasar vergüenza. Me quedé en medio de esa habitación y le dije que se sentara. No lo hizo. Así que empecé a hablar. Dije que estaba harta de fingir, que le había comprado ese coche porque pensé que por una vez podría hacer algo lo suficientemente bueno para ella. Que tal vez me miraría y no vería una decepción. Le hablé de los trabajos que había tenido, de las vacaciones que había rechazado, de las noches que llegaba a casa demasiado cansada para estar de pie, todo para poder darle algo que nunca había tenido de niña, una victoria. Y ella lo había despreciado. Le dije que cada comentario sarcástico, cada mirada de reojo, cada cumplido envenenado se había ido acumulando dentro de mí durante años, y que finalmente había llegado al límite, que ya no era su saco de boxeo emocional. Intentó interrumpirme, dijo que estaba siendo teatral, pero no me detuve. Grité más fuerte que nunca en mi vida. Le dije que me había hecho sentir como basura simplemente por existir. Que no importaba lo que hiciera buenas notas, un expediente limpio, un maldito coche nunca era suficiente, porque no era Rachel ni Daniele ni nadie más de quien pudiera presumir en la iglesia. Luego dije la frase que ni siquiera sabía que había estado conteniendo, solía querer ser como tú. Ahora rezo para no terminar siendo como tú. Parecía atónita. No culpable. Solo sorprendida de que no estuviera interpretando mi papel. Salí. No esperé una respuesta. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente me fui. En el coche, me quedé sentada, inmóvil, durante mucho tiempo, respirando. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces, pero algo en mi pecho no se sentía bien, no se sentía en paz, sino en carne viva. Llegué a casa y me derrumbé en el sofá. 1 hora después, Abby me envió un mensaje, ¿has encendido la mecha? Está como loca. No respondí.
Pero a la mañana siguiente, descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y esta vez no eran solo palabras. La mañana después de que le grité, me desperté agotada. No del tipo de cansancio que el sueño puede arreglar, el tipo que se instala en tus huesos después de años de contener la respiración. Apenas había dormido. Mi voz estaba ronca. Mis manos aún temblaban cuando pensaba en cómo todo había salido de mí, como fuego después de una fuga de gas. Pero por primera vez en mi vida adulta, no me sentía aplastada por la culpa. Eso duró hasta las 8:42 de la mañana, porque fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. La primera notificación era de Rachel. No nos habíamos hablado desde Navidad, cuando me llamó emocionalmente demandante por llorar durante la cena. Todo lo que envió fue una captura de pantalla. Era una publicación de Facebook de mi mamá, larga, pública, etiquetada a la mitad de la familia e incluso a algunos de sus amigos de la escuela secundaria. Lo expuso todo, su dolor, su miedo, como su hija mentalmente inestable había irrumpido en su casa gritando amenazas. Escribió que yo era violenta, que la había asustado tanto que no podía dormir. Dijo que vivía con miedo y que podría tener que buscar protección legal. Y luego esta frase: algunos niños simplemente nacen rotos. Hice todo lo que pude. Más de 100 me gusta. Los comentarios llovían: mantente fuerte, Loretta. Siempre eres una madre tan maravillosa. Emily siempre ha tenido problemas, ¿no? Miré la pantalla como si estuviera viendo la pesadilla de otra persona. La cantidad de personas que ni siquiera se molestaron en preguntarme mi versión de los hechos, personas que conocía desde que era niña. Era como si me hubieran juzgado y condenado en un tribunal donde ella era a la vez juez y víctima. Pero eso ni siquiera era lo peor. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto del tío Ray: llámame. Ahora. Cuando lo hice, su voz llegó rápida, cortante, como si estuviera caminando de un lado a otro. Dijo que ella se había presentado en su oficina esa mañana. Sin cita, simplemente entró y esperó fuera de su puerta como una estatua. Le dijo que yo la había humillado públicamente y que si no la volvía a poner en la nómina del negocio familiar, lo que técnicamente no se había ganado en más de una década, ella haría públicas algunas viejas historias. Luego intentó venderme, dijo que si él no me cortaba el grifo también, ella comenzaría a difundir rumores sobre él. Luego se volvió específica. Mencionó a una mujer llamada Heather, una ex contable de hace años que aparentemente había dejado la empresa en silencio. Insinuó que si hablaba con las personas equivocadas, el nombre de Ray podría salir a relucir de maneras que no le gustarían. Fue entonces cuando lo dijo: no es solo tóxica, Emily. Es peligrosa. Me senté en mi sofá en silencio mientras él seguía hablando. Dijo que ahora sabía que haberle dado un pase todos estos años fue un error, que había pensado que ella se agotaría eventualmente, pero que en cambio solo seguía encontrando nuevas cerillas. Luego dijo algo que no esperaba: ha estado tratando de vender el Lexus. Dijo que ya se había puesto en contacto con 2 concesionarios y un primo con una grúa, contándoles a cada uno la misma historia, que yo le había dado el coche y que simplemente me había puesto emocional, pero que volvería en sí. Dijo que el título estaba mal archivado, pero que lo tendría pronto. Ray me dijo que lo moviera. Ahora. ¿Lo hice? Lo conduje al otro lado de la ciudad y le pagué a un amigo en efectivo para que lo guardara en su garaje por el momento, diciéndole que dijera que era suyo si alguien venía a preguntar. Le quité las placas y me fui en un coche compartido. Y solo para estar segura, compré una caja de seguridad para el título y la guardé en un banco. Pero el verdadero giro llegó 2 días después. Volvía de la terapia y noté a un hombre sentado al otro lado de la calle de mi edificio. De mediana edad, gorra de béisbol, sin teléfono, solo sentado, mirando. A la mañana siguiente, estaba allí de nuevo. Traté de no entrar en pánico, pero mi vecina lo confirmó. Sí, ha estado aquí todos los días de esta semana. No deja de mirar tu ventana. ¿Quieres que llame a alguien? No le respondí. Esa noche, dormí con las llaves en la mano y una silla debajo del pomo de la puerta. Al día siguiente, recibí una carta oficial de un bufete de abogados. Mi madre me estaba demandando.
Reclamaba angustia emocional, decía que le había regalado el Lexus y luego se lo había robado, decía que no tenía vehículo para hacer recados, ir a la iglesia o escapar de amenazas potenciales para su seguridad. Afirmaba que temía por su bienestar y que el coche era parte de un acuerdo tácito entre madre e hija. Se adjuntaban capturas de pantalla de su publicación de Facebook, mensajes de texto de Beverly e incluso una declaración falsa de una de mis primas que decía que yo había empujado a mi madre y destruido propiedad familiar durante el incidente. Me senté allí con los papeles en el regazo y simplemente me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era una locura. Estaba completamente fuera de control. No solo quería el coche, quería tener la última palabra. Así que tomé una decisión. No iba a luchar contra ella por el coche. Iba a luchar contra ella por mí misma. Contraté a un abogado al día siguiente. Supuse que ese sería el final de las sorpresas. Pero esa noche, alguien llamó a mi puerta. Era mi padre, y parecía que no había dormido en días. Cuando abrí la puerta y vi a mi padre parado allí, no dije nada al principio. No habíamos hablado mucho en años, no desde que se desvaneció silenciosamente en el fondo después del divorcio, como alguien que se escabulle de una película antes de los créditos. No era un mal hombre, solo ausente, presente en las fotos, no en la realidad. Ahora estaba aquí, en el umbral de mi apartamento, luciendo más viejo de lo que recordaba. Sin sonrisa, sin charla trivial, solo una carpeta de papel bajo el brazo y una cara como la de alguien que lleva un secreto demasiado tiempo. Preguntó si podía entrar. Lo dejé. Se sentó sin esperar a que lo invitara y puso la carpeta sobre mi mesa de café. No la tocó. Solo la miró fijamente como si pudiera explotar. Luego lo dijo: sé lo que está haciendo tu madre, y debería haberlo detenido hace años. No dije una palabra. Solo esperé. Se echó hacia atrás y dijo que se había enterado de la demanda, no por ella, sino por Ray. Aparentemente, habían vuelto a hablar en voz baja desde esa noche en la cena de la abuela. Dijo que se había enterado de lo del Lexus, la publicación de Facebook, el tipo fuera de mi edificio, todo. Luego me dijo algo que no esperaba. Ella había hecho algo similar antes, no con un coche, sino con un apartamento. En 2005, un pariente se lo dejó en su testamento, pero los papeles no estaban finalizados. Y antes de que se liquidara la herencia, ella lo había puesto en Craigslist y casi fue demandada por el albacea. Mi padre dijo que ella había hecho pasar todo como un malentendido y había hecho quedar a la familia como codiciosa y manipuladora. ¿Te suena familiar? Luego dijo las palabras que nunca pensé que oiría de él: tu madre nos ha estado mintiendo a todos durante años, pero sobre todo a ti. Abrió la carpeta. Dentro había copias de correos electrónicos y documentos fiscales que se remontaban a más de una década, todos ellos vinculados al negocio familiar y todos ellos mostrando que, mientras ella había estado cobrando pagos por apoyo administrativo, no había trabajado una sola hora desde 2013. Dijo que Ray le dio las copias, le dijo que hiciera lo que quisiera con ellas. Las deslizó hacia mí. Luego me dijo algo que me dejó sin aliento. Se está arruinando, Emily. Aparentemente, después de que la sacaran de la nómina de Ray, había comenzado a tomar adelantos en efectivo en varias tarjetas. Su casa estaba bajo una segunda hipoteca, había refinanciado 2 veces. El Lexus no era solo una cuestión de orgullo, era una necesidad financiera. Necesitaba venderlo. Por eso se descontroló cuando le quité las llaves, no porque hubiera herido sus sentimientos, sino porque había perdido un activo. Nunca se trató de amor. Dijo que había venido a contarme todo esto ahora porque él también había tenido suficiente. Dijo que estaba dispuesto a testificar si el caso llegaba a los tribunales, que admitiría oficialmente que ella era emocionalmente abusiva, que había manipulado las finanzas, que usaba la culpa como moneda. Le pregunté por qué ahora. Hizo una larga pausa, luego dijo: porque cuando la vi arrastrar tu nombre por el fango en línea, vi lo que me solía hacer a mí a puerta cerrada. Y te dejé allí con ella. Se levantó, caminó hacia la puerta, luego se dio la vuelta. No te merecías eso. Nada de eso. Después de que se fue, me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Luego tomé la carpeta y escaneé cada página en una unidad. Una semana después, mi abogado presentó una contrademanda. Acusaba a mi madre de difamación, intento de fraude y angustia emocional.
Su equipo intentó llamarme la atención, dijo que ella nunca perdería. Pero lo que no sabían era que ya no estaba sola. El tío Ray me apoyó. Mi padre firmó una declaración jurada. Incluso Rachel, sorprendentemente, se ofreció a escribir una carta sobre cómo siempre me habían tratado como el chivo expiatorio de la familia. La fecha del juicio se fijó, y luego algo sucedió. Mi madre desapareció. Literalmente, no se presentó a la mediación, dejó de responder a su abogado. Su teléfono se apagó. Beverly dijo que se había ido a un retiro espiritual en Sedona, pero nadie la vio realmente irse, hasta una semana después, cuando la policía se presentó en mi apartamento porque mi madre había denunciado el robo del Lexus y había dicho que yo era la ladrona. Cuando los dos oficiales llamaron a mi puerta, lo sentí en mi columna vertebral antes incluso de abrir. ¿Conoces ese instinto que tienes cuando algo está a punto de romperse? Ese pánico silencioso justo antes de una tormenta. Me preguntaron si era Emily Townsend. Dije que sí. Me preguntaron si tenía un Lexus RX 2018. Dije que sí. Luego me dijeron que había sido denunciado como robado, por mi madre. No lloré, no me inmuté. Les pedí que esperaran un minuto y volví con la carpeta que mi padre había dejado, más el título original a mi nombre, más la factura de venta y mi póliza de seguro. Había estado llevando esos documentos a todas partes como una armadura. Uno de los oficiales lo revisó, llamó, y 10 minutos después, se disculparon y se fueron. Así de simple. Pero no se sintió como una victoria. Se sintió como un disparo de advertencia. No había ido a Sedona. No había encontrado la paz interior. Se había escondido para construir un nuevo plan. Y esta vez, estaba usando la ley para hacerme parecer la villana. Le conté todo a mi abogado. Presentó una moción de emergencia para obtener una orden de restricción y aceleró el caso de difamación. Nunca llegamos a juicio. Una semana antes de la audiencia, su abogado se retiró del caso. Nunca supe la razón completa, pero según el tío Ray, mi mamá había dejado de pagar sus honorarios legales. Afirmaba que estaba en negociaciones para vender su casa y que se pondría al día pronto, pero no hubo ninguna venta. Luego vino el verdadero giro. Ray me llamó tarde una noche y me dijo que ella lo había llamado, suplicando. Aparentemente, le había pedido que interviniera y mediara porque no podía permitirse perder. Incluso intentó culparlo mencionando viejos secretos familiares, pero él ya no jugaba. Le dijo que la única mediación que obtendría sería ordenada por el tribunal. Ella colgó, y esa fue la última vez que alguien supo de ella por un tiempo. Sin publicaciones, sin llamadas. Ni siquiera Beverly sabía dónde había ido. Era como si se hubiera evaporado, hasta el mes pasado. Rachel me envió una foto. Dijo que no estaba segura de si debía hacerlo, pero que pensaba que tenía derecho a saberlo. Era mi mamá en una zona deteriorada de la ciudad, con el pelo teñido de oscuro, la cara más hinchada, subiendo a un Corolla oxidado con un parachoques roto y una matrícula temporal. Sin Lexus, sin casa, sin orgullo. Solo una mujer que había alejado a cada persona y que finalmente se había quedado sin gente a quien culpar. Esa noche, me quedé en el garaje donde había guardado el Lexus todo este tiempo, pasé la mano por el capó, pensé en venderlo, pensé en donarlo. Pero algo me detuvo, porque aunque ese coche lo empezó todo, no era el problema. Era ella. Así que lo conservé. Y ahora, cada mañana cuando me subo y arranco el motor, ya no se trata de ella. Se trata de mí. De todas las horas que trabajé, de las comidas que me salté, de las relaciones que puse en espera. La terapia, los gritos, el silencio después. Se trata del hecho de que finalmente dejé de comprar mi entrada a un amor que nunca fue real. Ahora trabajo menos. Como bien. Salgo con gente que no me hace sentir pequeña. Conduzco ese coche sin pensar en quién se suponía que debía poseerlo. Y la semana pasada, entré en terapia y le dije a Jenny algo que nunca pensé que diría: ya no necesito que me quiera. Solo necesito no ser nunca ella. Y eso, de alguna manera, es suficiente.